Capítulo 3. La obra del Hijo. Una sola pieza. Si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:36. Muchas veces hemos intentado todo para lograr ver en el espejo la obra maestra que queremos y no lo logramos verla. Inclusive creemos que hasta con Dios ya lo hemos intentado todo porque entregamos nuestras piezas. Hemos hecho iglesia asistiendo los domingos y a grupos entre semana. Leímos la Biblia y libros de todo tipo, pero lo que pasa es que el corazón está prisionero. Para explicarlo mejor, quiero hablarte de Ruth, la moabita de la que se lee en la siguiente historia. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Maglón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. En el momento que una persona se casa, deja su vida pasada. Cuando se consuma el matrimonio, los 2, hombre y mujer, se convierten en uno. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los 2 se funden en un solo ser. Génesis 2:24. Por eso es que las separaciones, los divorcios y las muertes de los cónyuges son tan duras porque estabas fundida en una sola pieza con tu pareja. Cuando viene la separación y la ruptura, eres quebrada en 2. El esposo de Ruth, el que estaba supuesto a ser su compañero de toda la vida, murió. El que debió haberla amado, cuidado, protegido y provisto toda su vida, se fue y la dejó. Un padre debe cuidarnos y proveerlo solo por un tiempo de nuestra vida, porque cuando la hija crece y se convierte en una mujer, se une a su marido y es uno con él. Una buena decisión. Hubiera tenido mucho sentido que Ruth regresara con su padre después de lo que había pasado. Aunque su suegra le insistía que regresara a casa, ella se negó. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Ruth por 10 años vivió con su esposo. Fue parte de esta familia. Conoció al Señor a través de ellos. Ella decidió por el Dios de su nueva casa, aunque Él no le había pedido que dejara la tierra de sus padres. Aún así, ella lo hizo y sin darse cuenta, por el simple hecho de tomar una buena decisión en un momento crucial en su vida, arrebató la bendición. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y la tierra de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición para otros. Génesis 12:13. Hay muchas cosas que no hemos decidido dejar simplemente porque Dios no nos ha pedido que las entreguemos, pero aún así tenemos que decidir por Él como lo hizo Ruth. Nosotras decidimos el Dios que queremos tener y para seguirlo siempre habrá cosas que dejar para que éste mantenga su lugar. Lo malo es que ese espacio destinado para Dios, nuestro Señor Jesús, es usurpado por diferentes dioses, como el dinero, el trabajo, una relación indebida, etc. Y somos capaces de dejar cualquier cosa, incluyendo nuestra moral e identidad, para salvaguardar el lugar de estos dioses. Cuando una decide aceptar a Jesús en su corazón como único Salvador,
una decide por Dios, el gran yo soy. Al primero que conocemos es al Padre. No sabes cómo, pero Dios está proveyendo y te empiezas a dar cuenta de que tienes todo lo que necesitas. Así también le pasó a Ruth el día que ella decidió por Dios. Fue al campo de Booz a recoger espigas, a buscar comida para ella y su suegra, y Booz la llamó. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth 2:8. Cuando decidimos por Dios, estamos en su casa. Él nos provee. Estamos bajo su cuidado. Pasamos a ser parte del servicio. Le servimos y estamos agradecidas. Pero había un detalle, y era que Ruth se seguía sentando en la mesa con los jornaleros y no en un lugar que le correspondía. Ella había tenido marido y él un apellido y una tierra, sobre la cual no podía ejercer derecho porque era viuda, estaba quebrada y no podía poseer la tierra aunque la trabajara. Y así estamos la mayoría de nosotras, gozando de los muchos beneficios de la casa de nuestro Padre, pero seguimos sentadas en la mesa de servicio sin podernos sentar a su mesa. Cuando el hijo pródigo regresó a casa de su padre, pidió estar sentado en la mesa de los jornaleros, pero su padre no se lo permitió. Ya no merezco que se me llame hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Lucas 15:19. Una persona de servicio goza de los beneficios de la casa, pero no goza de la autoridad sobre la casa. Es una buena administradora de los bienes, pero no es la dueña de ellos. Cuando me casé, pensé que ya lo había logrado. Dios estaba proveyendo, Dios estaba teniendo cuidado de mí. Era miembro de la congregación, pero aún estaba quebrada, en esclavitud. Tenía 1 año de casada cuando mi esposo, después de haber ahorrado un tiempo, logró comprarse por primera vez una computadora laptop Mac que tanto había soñado. La computadora terminó estrellada en el piso por uno de mis muchos arranques de ira. Me sentí mal por haberlo hecho. Lloré y le pedí perdón a mi esposo y a Dios. El Señor sanaba mi corazón y el de mi esposo, pero yo seguía siendo una esclava de la ira. Era cuestión de tiempo para que un arranque igual se volviera a suscitar. Estando en casa, era prisionera de la ira y de la escasez. Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, 2 de Timoteo 1:7. Pero cuando algo tiene dominio sobre ti, esto te gobierna. Yo no quería romper las cosas y aún así lo hacía, aunque después sufría. La pregunta correcta es: ¿quién tiene el control sobre ti? Otra cosa que no entendía era que aunque Dios proveía el pan diario y ganábamos bien, vivíamos en escasez. No nos hacía falta nada, pero nunca nos sobraba. Cuando lográbamos ahorrar un poco de dinero, pasaba algo y ese ahorro desaparecía. ¿Qué hacer al respecto? Booz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Booz se despertó sobresaltado y al darse la vuelta descubrió que había una mujer acostada en sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Ruth 3:7-10. Ruth era sierva de Booz, ya estaba rendida a él. Por eso se encontraba a sus pies y se identificó ante él como su sierva. Cuando le dijo, cásate conmigo, fue una manera de decirle, redímeme, libértame, líbrame de esta condición en la que estoy y restabléceme en el lugar donde correspondo. Y Booz le contestó a Ruth,
Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Ruth 3:10. Cuando fui a mi retiro de jóvenes, me enamoré de su presencia. Yo era una estudiante universitaria. Trabajaba por las mañanas y estudiaba por las tardes. Recuerdo que siempre en las noches, a la hora de regresar a casa, ponía el volumen al máximo nivel en mi auto y lo adoraba. Mi carro se llenaba de su presencia. Tenía que estacionarme para poder llorar y alabarlo en voz alta. Los domingos asistía al servicio de la iglesia por la mañana. Me iba a mi casa para pasar tiempo con Dios y regresaba al servicio vespertino a recibir más de Él. Si tenía alguna hora libre en la universidad por la mañana, me iba a mi auto a leer un libro o su palabra. Estaba locamente enamorada de Él. Él había sido lo que yo tanto había buscado. Él era lo que tanto yo necesitaba. Cuando me casé, Dios me dio lo que yo tanto anhelaba, una familia que sin darme cuenta captaría toda mi atención y haría que mi corazón se tornara completamente a ella. Lo que una vez fue una promesa se convirtió en lo más preciado para mí y dejé a un lado aquel que me había dado el regalo. Una tarde, en la vida normal que llevaba de trabajar, hacer mis labores domésticas y asistir regularmente a la iglesia, me encontraba en el cuarto de televisión cambiando el pañal de mi hijo menor, que tenía 1 año. En el fondo había una canción de Jesús Adrián Romero y Lily Goodman que decía así: cuando la vida me empezaba a sonreír, cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien. Me di media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Justo cuando terminó esa estrofa, entró un suspiro profundo dentro de mí. Me gusta decir que fue el Espíritu Santo que llegó a los rincones más profundos de mi ser. Y conteniendo el aire de mi interior empezó la siguiente frase: ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Frase con la que ya no pude contener más el aire, y cuando exhalé salió un clamor de mi interior en forma de llanto que en mi mente gritaba: ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Me tiré al piso a llorar. Mientras lloraba, Dios me recordaba cuánto lo amaba antes, lo mucho que lo anhelaba y deseaba estar con Él. Empezó a recordarme nuestros encuentros en el auto y en mi habitación y la frecuencia con la que lo buscaba. Con una mano en la piernita de mi hijo que estaba sobre el sillón y con la otra mano que me sostenía del suelo, empecé a pedirle perdón a Dios. Padre, perdóname porque mi corazón está lejos de ti. Perdóname, perdóname, perdóname. Mi esposo y mi hija mayor desde la otra habitación escucharon mi llanto y mis gemidos. Mi esposo entró y tomó a mi hijo que estaba con sus piernitas abiertas y se lo llevó para darme mi espacio con Dios, algo que mi esposo siempre ha hecho y se lo agradezco. Cuando quedé sola en el cuarto, entré en pacto con Dios. El día que fui a mi retiro, me enamoré de Dios y de su presencia, pero ese día me casé con Él. Todas nos podemos enamorar muchas veces y de varias personas, pero solo nos casamos con una persona porque no queremos ni podemos vivir sin ella. A partir del día siguiente puse mi despertador más temprano para leer su palabra todos los días. Mi hijo menor tenía 1 año entonces, hoy tiene 14. Llevo 13 años comprometida con su palabra. Una nueva muestra de lealtad. La primera muestra de lealtad de Ruth fue cuando decidió que el Dios de Noemí sería el suyo. Me gustaría verlo como mi primera muestra de lealtad hacia Dios, que fue cuando decidí por Él.
pero vos le habla de una nueva muestra de lealtad, refiriéndose a que había otro camino más fácil que tomar, y ella mostró ser leal una vez más. Es difícil permanecer porque también es difícil esperar la recompensa, más cuando esperar demanda esfuerzo de nuestra parte. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Ruth se mantuvo en la fuente correcta de su libertad, a los pies de Boaz, que se convirtió en el lugar de su redención. La Biblia habla de una mujer llamada Marta, que recibió a Jesús y a sus discípulos en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Jesús le contestó: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Lucas 10:40-42. Hay muchas cosas que podemos confundir como el canal y la fuente de nuestra libertad. En el caso de Marta, ella atendía mesas, mientras María había descubierto un lugar de donde no podría ser quitada, un lugar de refugio. Los pies de Boaz se convirtieron en el lugar de refugio de Ruth. Se aferró a él, no se cansó, no tiró la toalla, no fue a buscar a otros lados ni con otras personas, sino que permaneció bajo su cuidado, bajo su refugio. Boaz la había llamado hija, la amó tanto que se casó con ella, se fundió en un solo ser con ella y la hizo dueña de todas las cosas. ¿Queremos ser libres de aquello que nos tiene bajo su dominio? Jesús es la fuente correcta de nuestra libertad. Su sangre pagó el precio. Y ellos le han vencido con la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Fueron limpiados por la sangre de Jesús. 2 Pedro 1:2. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12. Libres a través de su palabra. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago 1:25. Me encontraba sentada en el sillón de la sala en nuestro departamento mientras leía mi devocional en Éxodo. Estaba sorprendida y molesta con el pueblo de Israel por su queja y falta de agradecimiento, que no podían ver que Dios los rescató de la esclavitud. ¿Acaso no recordaban de dónde venían? ¿Que no podían apreciar el pan que caía del cielo? Todavía no terminaba de juzgarlos en mi mente cuando de repente me vi en la palabra, como en un espejo, como dice en Santiago 1:24, te ves a ti mismo. No me había dado cuenta de lo inconforme que estaba yo dentro de mi corazón por no vivir en una zona exclusiva y por residir en un pequeño departamento. Aunque nunca lo había pronunciado con mis labios, no amaba ese lugar. Lo trataba como si estuviera de paso, por lo tanto no lo valoraba. Esa mañana le pedí perdón a Dios y empecé con un proyecto de remodelación, reestructurando la cocina y la recámara de mis 2 hijos. Empecé a estar profundamente agradecida por lo que Dios nos había dado, porque ni eso merecía tener. Así que ya no importaba el tamaño del departamento o la colonia donde estuviéramos, valoré que Dios es fiel, que nos rescató. A partir de ese día sería leal y agradecida con lo que nos había
confiado. Justo terminamos de remodelar cuando nos creció la familia. Recibimos a nuestros sobrinos. Mi hija Ashley compartió su recámara con sus 2 primas, Stephanie y Erika, y Gael con sus 2 ahora hermanos, Isaí y Esteban. Después de un poco de tiempo, Dios me levantó una madrugada y me dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. No entendía mucho lo que quería decirme y volví a leer la escritura que me había dado. Fue entonces cuando empecé a llorar y mientras lloraba Él me mostró mi fe. Me enseñó cómo había sido fiel en lo poco, habiendo tomado a mis sobrinos, solo declarando: Jehová Jireh, Él proveerá. También me recordó las veces que al diezmar me quedaba sin dinero, pero yo pensaba: prefiero quedarme sin dinero por diezmar que quedarme sin dinero por no diezmar, porque si me quedo sin dinero por dar, Dios se encargará. Mientras seguía llorando, el Señor hablaba a mi corazón diciéndome: hija, tu fe te ha salvado. Muchas veces podemos decirnos: pero yo creo y no pasa nada. Pero la fe no es solo creer. La fe debe producir buenas acciones. La fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Santiago 2:17. En caso de que la fe no produzca buenas acciones, es considerada una fe muerta. Pero cuando nuestra fe en Dios produce buenas acciones basadas en la palabra que creemos, no solo nuestra fe cobra vida, sino que su palabra también lo hace y se convierte en un martillo que pega y pega hasta convertir la roca en polvo. No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Lo que Dios quiso decirme esa noche fue que había sido libre del azote de la escasez y me mostró cómo mi fe en Él y su palabra obró a mi favor. Al poco tiempo, Dios empezó a prosperarnos en nuestro negocio. Después de 2 años de habernos convertido en familia en un espacio pequeño, Dios nos llevó a una casa 4 veces más grande que nuestro departamento y nos ha llevado de vacaciones por muchos lugares hermosos. Cada vez que leemos la palabra de Dios es una oportunidad para vernos en el espejo. Podemos dejar ahí lo que no se ve bien en nuestro rostro o removerlo. Cuando lo removemos, nos convertimos en hacedoras de su palabra. Muchas veces es fácil dejar ir lo que Dios nos muestra, pero siempre que Él revela cierta cosa es porque nos quiere enseñar algo. Recuerdo que ya en mi vida adulta, casada y con mis 4 hijos, leyendo su palabra, el Señor me habló a través del Proverbio 10:1. Un hijo sabio trae alegría a su padre y un hijo necio trae dolor a su madre. Dios me mostró el dolor que había provocado a mi mamá a través de mi deshonra y mi rebeldía. Pude ver más allá de los errores de mis padres y contemplar con claridad que absolutamente nada justificaba mi comportamiento. No podía justificar mi pecado con el pecado de otro. Aunque yo ya había pedido perdón a Dios por mi pasado, reconocí que nunca le había pedido perdón a mi mamá por haber sido una hija que le provocó dolor. En ese momento dejé lo que estaba haciendo y le llamé por teléfono para ir a verla a su casa. Sabía que no era algo que debía hacer por teléfono, así que cuando llegué con ella, con lágrimas en los ojos, le pedí perdón por haberle provocado tanto dolor. Nuestra relación seguía restaurándose y Dios seguía libertándome a través de su palabra. Otra ocasión en que Dios me mostró mi rostro en un espejo fue una tarde que me pidió que leyera la historia de Abigail, 1 Samuel 25. Abigail, a mi gusto, es el mejor ejemplo de esposa que encontramos en la Biblia. Es una mujer que intercede ante Dios por su esposo y cubre las faltas de su marido con amor, a diferencia de mí. En mi caso, por mucho tiempo pensé que mi esposo tenía algo mal por perder su trabajo en 2 ocasiones, mismas veces que solo ataqué, juzgué, condené y menosprecié. Esa tarde Dios me mostró que era yo quien no pasaba la prueba. Yo era esa mujer pendenciera con mal genio de la cual habla Proverbios 21:19. Mi esposo no estaba siendo reprobado por Dios por quedarse sin trabajo.
Mi comportamiento era el que estaba desaprobado por él. En ese momento fui a buscar a mi esposo a la otra recámara para pedirle perdón por mi comportamiento. Nos abrazamos y lloramos juntos. Meses después volvió a quedarse sin trabajo. Esta vez yo estaba decidida a pasar la prueba. Así que en lugar de ponerme como una loca, una vez más le pregunté, ¿qué quieres hacer? Yo te apoyo. Él me contestó, quiero abrir un negocio. Y le dije, ok, te apoyo. Este año cumplimos 10 años de abrir ese negocio y ahora trabajamos juntos en nuestra propia empresa. Libres a través de su presencia. Cuando reconocí que tenía un problema con la ira, lo primero que le pedí a Dios fue que cambiara mi temperamento. Creía que la única manera de reaccionar diferente era convirtiéndome en una persona distinta a la que Él había creado. En un tiempo de oración me encontraba pidiéndole a Dios que quería ser diferente y que concediera el milagro de modificar mi personalidad. Él habló a mi corazón y me dijo, yo te hice así para mí, pronta para atacar con mi palabra, pronta para reprender, pronta para orar, pronta para liberar. Te hice pronta para mí y para mi reino. Entendí que Dios me había hecho colérica por un propósito para Él, no para mí. Toda la fuerza que Él me había dado la estaba usando para mí y no para Él. No sabía cómo romper ese ciclo. Un día me encontraba en un evento de sanidad. Más que sanidad en mi cuerpo, yo sabía que necesitaba un milagro en mi alma. No encontraba la manera de romper el ciclo de la ira no encontraba la manera de romper el ciclo de la ira en el que me atormentaba. Estallaba en ira, pedía perdón y lo volvía a hacer. Me dolía reconocer como hija de Dios que no tenía dominio sobre mí y me daba vergüenza mi comportamiento como cristiana. Fue entonces que clamé a Dios con todo mi ser pidiendo un milagro de libertad. Él me escuchó. Su presencia era tan fuerte y tan profunda dentro de mí que sentía demasiado dolor en mi abdomen, tanto que quería que parara. Una voz me dijo, suelta todo ese dolor que está ahí. Una voz me dijo, suelta todo ese dolor que está ahí y lleva comprimido por años. En ese momento supe que era hora de ser libre y me dejé sentir el dolor tan fuerte en el abdomen que mi cuerpo empezó a gemir. Un largo y muy ruidoso gemido salió de mi cuerpo hasta que se me acabó el aire. Entonces inhalé profundamente y al exhalar lloré como una niña, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos. Hechos 8:7. Mi hijo menor tenía 1 año cuando fui libre de la ira. Ahora tiene 14 y jamás me ha visto quebrar nada. No fue sembrada la semilla de destrucción en su vida. Nosotros clamábamos al Padre por libertad. Entonces Él bajó del cielo en forma de hombre, Jesús, para hacerse una sola pieza con nosotros, dándonos autoridad sobre todas las cosas, como Isaías lo profetizó. No tengas miedo, pues no te insultarán ni pasarás vergüenza. Cuando eras joven pasaste la vergüenza de no tener hijos. Después te quedaste sola como una viuda, pero no volverás a acordarte de tu vergüenza porque Dios es tu Creador y te tomará por esposa. El Dios Santo de Israel es tu Salvador. Es el Dios Todopoderoso y reina en toda la tierra. Isaías 54:45. Dios no solo quiere ser tu padre, Él quiere ser tu esposo, porque llega un momento en la vida de toda mujer que ya no quiere un papá porque lo que necesita es un marido. A Adán le costó una costilla para poder decirle a Eva, carne de mi carne, eres mía. A Jesús le costó toda su sangre decirnos, eres mía. El día que me casé con Dios, dejé mi independencia. Empecé a depender de Él, de lo que ponía y quitaba en mi camino. Me sostenía en su palabra y reconocí que necesitaba del tiempo de oración. Jesús es la mejor parte de mí. Él y yo atravesando
Él y yo hemos atravesado muchísimas cosas juntas. En los problemas familiares me sostiene y me mantiene en una pieza. Cuando soy herida, me lleva en sus brazos lo que tenga que avanzar. Yo me resisto mucho a soñar, pero aún así concede los anhelos más profundos de mi corazón. ¿Ves? Yo ya no puedo vivir sin el Señor porque no hay nadie como Él. Nadie me ama, me habla ni me sostiene como Él. Conocí el amor de mi vida cuando conocí a Jesús. El matrimonio no es fácil. Muchas veces queremos demandar de nuestra pareja que cubra todas nuestras necesidades, inclusive cuando no nos sentimos amadas por ellos. Pero descubrí que también le podía pedir eso a Jesús. Le dije que no me sentía amada por mi esposo y que quería descansar en él como mi esposo. Y así lo hice. No pasó mucho tiempo. Mi esposo se levantó muy temprano y me abrazó muy asustado. Le pregunté qué pasa y me platicó que Dios le habló en un sueño. Si no cuidas tu viña, alguien más la cuidará por ti. Dios se había encargado de mí una vez más y todo cambió. Ahora hay ocasiones en que mi esposo me habla y yo sé que no es Él, es Jesús como mi esposo hablándome a través de Él. Jesús se ha encargado de llenar sus brazos y sus palabras para mí me hacen sentir completa y segura. Con 10 años de casados, un día Jerry, mi esposo, me preguntó, ¿cómo se llama el bebé que abortaste en tu juventud? Le dije, no tenía nombre, pero estoy segura de que era un varón. Y él me contestó, yo lo adopto, que sea mío y llamémosle Jerry. Así es Jesús. Él toma mi pasado, por más oscuro que esté, y lo hace suyo. Jesús le pone su nombre a todos mis errores y quita la vergüenza de mi vida, porque su nombre está sobre todo nombre. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni la tristeza de tu viudez. Isaías 54:4. No tengo memoria de la última vez que quebré algo, pero sí recuerdo la vez que me libertó. No tengo en mi mente la última vez que diezmé sin quedarme sin dinero en la cartera, pero sí el momento en que me levantó en la madrugada y me dijo que era libre de mi azote. ¿Ves? Nuestro Padre, nuestro Creador, el Creador de todas las cosas, es quien toma todas las piezas quebradas. Dios dice quiénes somos y cuánto valemos y trae sanidad a nuestro corazón porque con todo Él nos recoge. Salmo 27:10. Oh, pero el Hijo es la parte que nos hace falta, que le fue robada a Adán y es la pieza que pega todas las piezas. Jesús funde tu derrota con tu victoria, tus sueños con tu realidad. Ensambla las ofensas con el perdón. Jesús es la parte que nos une al Padre. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Efesios 2:5-6. Manos a la obra. Número 1. El compromiso con Él. Nosotras no podemos librarnos con nuestras propias fuerzas, porque no hay nadie que pueda meter sus manos en nuestro ser, pero su palabra y su presencia penetran los lugares más profundos de nuestro interior para librarnos. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:12-14. Lleva tu relación con Dios a otro nivel y comprométete con Él y su palabra. Inicia un plan diario devocional y acompáñalo con oración todos los días. Haz tu devocional con la Biblia. Si este es el comienzo de tu relación con Dios, empieza con Nuevo Testamento, Proverbios y Salmos el primer año. Cuando te sientas lista, agrega el Antiguo Testamento. Cuando leas la palabra, empezarás a ver tu vida.
La palabra hará su trabajo. Inciso A. Te limpiará. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Efesios 5:26. Inciso B. Te iluminará. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Salmo 119:105. Inciso C. Te alimentará. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Número 2. Inventario de áreas de oportunidad. Este audiolibro viene acompañado de este inventario para descargar en PDF. Número 3. La renuncia. Dios nos ha dado el poder en nuestros labios para hacer y deshacer, para atar y desatar. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16:19. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10:10. A continuación, te dejo en PDF confesiones que tienes que declarar con tu boca y leer en voz alta. Descárgalo. Número 4. La renovación de la mente. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2. Cambia lo malo por lo bueno. Sustituye un pensamiento malo con un pensamiento bueno. Una actitud mala por una actitud correcta. ¿No sabes cómo? Aquí te dejo un directorio que te puede ayudar a sustituir pensamientos y actitudes en PDF. Descárgalo. Estoy completa. Cuando vemos una lista así, lo primero que pensamos puede ser lo mucho que nos falta para llegar a la perfección. Pero no se trata de mostrar un Dios perfecto, sino un Dios que restaura. ¿Cómo seré cuando la obra maestra de Melissa esté terminada? Me he preguntado muchas veces solo para medir cuánto me falta o en qué tengo que trabajar, porque así es el sistema en el que vivimos. El mundo y a veces hasta la congregación nos diría que estamos incompletos y que busquemos las cosas que nos dicen que nos hacen falta para estar completas. Pero la verdad es que nos habla la palabra de Dios. Es que ya estamos completas en Jesús, pues Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Colosenses 2:9-10. Sentirte completa es sentirte plena. Todas buscamos plenitud. Yo me preguntaba, ¿dónde está mi plenitud? ¿Cuál es la culminación de quién soy? Mi plenitud se llama Jesús. La obra completa en mí se llama Jesús. La perfección de Melissa se llama Jesús. Tu perfección se llama Jesús. Jesús es la culminación de quién soy. Él vive en mí y soy una con Él. Estoy completa en Él. Jesús es mi plenitud. Manos a la obra. Pasos para tu libertad. Número 1. El compromiso con Él. Nosotras no podemos librarnos con nuestras propias fuerzas porque no hay nadie que pueda meter sus manos en nuestro ser, pero su palabra y su presencia penetra en los lugares más profundos de nuestro interior para librarnos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:12-14. Lleva tu relación con Dios a otro nivel y comprométete con Él y su palabra. Inicia un plan diario devocional y acompáñalo con oración todos los días. Haz tu devocional con la Biblia.
Si este es un comienzo de tu relación con Dios, empieza con Nuevo Testamento, Proverbios y Salmos en el primer año. Cuando te sientas lista, agrega el Antiguo Testamento. Cuando leas la palabra, empezarás a ver tu vida. La palabra hará su trabajo. Inciso A, te limpiará. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Efesios 5:26. Inciso B, te iluminará. La palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Salmo 119:105. Inciso C, te limpiará. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Paso número 2. Inventario de áreas de oportunidad. Adjunto el archivo adjunto y contesta el cuestionario para que encuentres los problemas raíces. Paso número 3. La renuncia. Dios nos ha dado poder en nuestros labios para hacer y deshacer, para atar y desatar. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16:19. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10:10. También te adjunto el PDF con las confesiones que puedes declarar con tu propia voz. Paso número 4. La renovación de la mente. Y no vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Romanos 12:2. Cambia lo malo por lo bueno. Sustituye un pensamiento malo con un pensamiento bueno. Una actitud mala por una actitud correcta. ¿No sabes cómo? Aquí te lo dejo en un directorio que te puede ayudar a sustituir los pensamientos y las actitudes. Adjunto al archivo. Estoy completa. Cuando vemos una lista así, lo primero que pensamos puede ser lo mucho que nos falta para llegar a la perfección. Pero no se trata de mostrar a un Dios perfecto, sino a un Dios que restaura. ¿Cómo seré cuando la obra maestra de Melissa esté terminada? Me he preguntado muchas veces solo para medir cuánto me falta o en qué tengo que trabajar, porque así es el sistema en el que vivimos, el mundo. Y a veces hasta la congregación nos dirán que estamos incompletas y que busquemos las cosas que nos dicen que nos hacen falta para estar completas. Pero la verdad es que nos habla la palabra de Dios, es que ya estamos completas. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Colosenses 2:9-10. Sentirte completa es sentirte plena. Todas buscamos plenitud. Yo me preguntaba, ¿dónde está mi plenitud? ¿Cuál es la culminación de quien yo soy? Mi plenitud se llama Jesús. La obra completa en mí se llama Jesús. La perfección de Melissa se llama Jesús. Tu perfección se llama Jesús. Jesús es la culminación de quien yo soy. Él vive en mí y yo soy una con Él. Estoy completa en Él. Jesús es mi plenitud.